Durante esta mañana, un grupo de parlamentarios de la UDI, encabezados por el jefe de bancada, Jorge Alessandri, llegaron hasta el Palacio de la Moneda para entregar una carta al presidente Gabriel Boric, en la que le solicitan adoptar medidas contra el crimen organizado y también la delincuencia. Para hablar de esto y otros temas, estamos acá en estudio en directo con el diputado Cristian Moreira. Diputado, bienvenido. Hola, buenas tardes, Daniel. Gracias por la invitación. Diputado, antes de entrar directamente en esa materia, lo habíamos mencionado antes, de hecho, antes de la pausa, en una semana más entrega los resultados de los test, justamente a algunos de sus colegas. Entiendo que usted está en esa lista, en la primera lista. Sí, fui uno de los primeros. ¿Está nervioso? No. No, Porque si estuviera nervioso, no me lo hubiese hecho. O sea, pero era obligatorio, ¿no? Pero hasta por ahí no. ¿Todos se lo hicieron los que tenían que hacerlo? No tengo esa información. Ya, y lo último, porque cuando esto se conozca el resultado, ¿va a ser público o no? Eso no está muy claro. Se supone que sí, pero no sé qué determinación va a tomar la Cámara, ¿ya? El reglamento que se hizo con respecto a esto es muy ambiguo, ¿ah? Entonces no tengo claro qué va a pasar en ese sentido. Vamos a esperar ese día. Diputado, bueno, avancemos y entremos ya en materia. Esta mañana ustedes fueron a Palacio. Sí, a dejar una carta, hacer una petición para que se pongan manos a la obra en términos de la principal preocupación que tiene hoy día la población, que es la seguridad. Mira, hoy día con el jefe de bancada, Jorge Alessandri, y otros diputados bueno, especialmente el diputado Juan Fuenzalía, fuimos a la Moneda a entregar una carta que es reiterativa, en el sentido de enfrentar, ¿no es cierto?, la delincuencia que tanto daño le está haciendo al país. Principalmente lo que es la delincuencia común, crimen organizado, narcotráfico, para apuntar a ese tipo de hechos. ¿Cuál puede ser, no es cierto?, la cooperación municipal y también lo que es la inmigración ilegal, porque muchos de los ilegales que entran al país son personas que tienen antecedentes y de esa manera pueden entrar con plena libertad, porque todos sabemos que hay muchos pasos fronterizos no habilitados en que están entrando muchos inmigrantes. En cuanto a cómo enfrentar, obviamente se necesitan recursos. Principalmente en el aspecto policial. Las policías necesitan más recursos, más tecnología, que haya más vehículos. Desgraciadamente a veces tú te encuentras principalmente con una tenencia que no tiene vehículos. Entonces, ¿cómo les vamos a pedir a Carabineros poder enfrentar la delincuencia? No hay por dónde. Armamento, que tengan un armamento de alto fuego para poder combatir el narcotráfico. Ellos tienen mejor armamento que las policías. Hay que apoyarlo en ese sentido, en tecnología, también en capacitación. Hace poco el FBI estaba instruyendo a Carabineros para lo que es, ¿no es cierto?, poder desactivar bombas. Hay una cooperación entre las policías con un órgano muy importante de Estados Unidos. El sistema de justicia... Espere. Déjeme ir deteniendo algunos puntos porque te quería explicar más o menos los puntos que... Lo que pasa es que tengo que recoger el tema del FBI, por ejemplo. Y explíqueme usted, porque he estado leyendo algunas cosas que justamente el director del FBI pidió cita. O quería juntarse con el presidente, no lo recibieron. ¿Qué tanto de eso es cierto? No, yo ahí no te puedo... ¿Pero había escuchado algo de eso? Sí, lo leí en los medios de comunicación, en que estuvo en Chile el director del FBI y pidió audiencia en la Moneda y desconozco qué pasó, si se la dieron o no se la dieron, no sé el motivo por el cual, si es que no fue así. Perfecto, vamos punto a punto. Había otro proyecto, entiendo, que estaba discutiéndose al menos, que tenía que ver con devolverle a Carabineros la capacidad de portar armamento automático o semiautomático, por ejemplo, dentro de lo que usted tenía ahí entre sus puntos. ¿Cómo va eso? ¿Se ve viable? ¿Existe voluntad política transversal, digamos, para lograr algo así? Es como poner la cancha más pareja, ¿no? A ver, es fundamental que tengan equipamiento para poder enfrentar a otros que tienen armas de fuego superiores al armamento que hoy día utiliza las policías. Y si no lo hacemos, pucha...
¿Qué es lo que pasa? Tú ves que el armamento que tiene la policía, al lado de las que utilizan los narcotraficantes, parecen armas de juguete. Po. Entonces, no puede ser así. ¿Ah? Yo te quería señalar en el tramo de la justicia. En la justicia se requieren más recursos, principalmente para los fiscales, para que haya más fiscales. Hoy día los fiscales tienen una carga de trabajo inmensa. Y yo creo que hay que tener recursos y poder, ¿no es cierto?, ayudar en el sistema de justicia. Tiene que haber lo que se ha estado, yo tengo entendido que se está elaborando el nuevo Código Penal. Ese viene del año 1874. Entonces obviamente, tenemos que cambiarlo a lo que estamos viviendo hoy día. Diputado, pero lo que no entiendo es cuál es el efecto de ir a dejar esta carta, en el fondo, para pedirle esto al gobierno, en los puntos que usted me ha mencionado, porque se está trabajando, de hecho, en esto. Se está trabajando en planes específicos antiportonazo, se está viendo el tema de los fiscales preferentes, mejorar el tema dentro de las cárceles con mayor tecnología. En el fondo, se está tratando de hacer justamente este tipo de movimiento. Por lo tanto, que para entender bien, ¿de qué sirve ir a dejar esta carta? Porque entiendo que no es la primera vez. Reiterar y para que vea también la ciudadanía que los actores políticos, porque esto es transversal, quieren, ¿no es cierto?, que haya cambio en esto. Yo he visto que hay mucho bla bla y al final no pasa nada. Esto es urgente. O sea, mucho anuncio. Claro, es urgente, es inmediato. Lo que sufren los habitantes de nuestro país en los sectores vulnerables. Y al final no pasa nada. Conviven con narcotraficantes. Vemos una puerta giratoria que estuvo en el gobierno anterior y otros atrás, y hoy día también. Es verdad que el gobierno solamente lleva 6 meses, pero tiene que les toca ahora a ellos enfrentar este flagelo que están viviendo los chilenos. Los chilenos tienen miedo. Hoy día salir a la calle es arriesgarse porque te hagan un portonazo, porque te obstruyan la pasada y te roben en una carretera. Entonces hay que entender a la gente lo que está sufriendo y las víctimas, personas que quedan con secuelas psicológicas graves, personas que han muerto. Entonces yo creo que es una reiteración para que el gobierno actúe junto con todos los sectores políticos, porque nosotros vamos a apoyar al gobierno. Lo vamos a apoyar en este tema, que es un tema transversal que lo viven todos. Por eso es importante. Por eso es importante ese tipo de acciones. Y te quiero decir que en el tema de la migración ilegal, por pasos no habilitados es muy grande. Y insisto, ahí viene gente que tiene antecedentes. Y eso hay que pararlo. Hay que tener mayor custodia de las fronteras. Hay un proyecto que presentó el diputado Andrés Yunat, en el sentido de que haya una policía especial que puede ser compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas. Ahora, lo más grave no es solo que tengan antecedentes en algunos casos, lo más grave es que la mayoría no lo sabemos. Es decir, las mismas policías, los mismos fiscales han dicho no tenemos la cooperación internacional necesaria, no existen esas bases de datos, por lo tanto muchas veces ni siquiera sabemos si son las personas que dicen ser, porque no hay ningún documento de identidad siquiera, ¿no? Ese es el nivel, digamos, de desconexión que hay de esa articulación. Exacto. Diputado, usted ya me hizo el diagnóstico. Lo tengo súper claro, además no es primera vez que van a dejar esta carta, por lo tanto asumo que siguen siendo muy críticos de lo que se está haciendo a nivel del Ejecutivo respecto de la seguridad. Pero, y este otro tema interesante, entiendo que hay varios diputados de oposición, de todo Chile Vamos, que están juntando antecedentes para hacer una acusación constitucional. En este caso contra la ex ministra Siche y también contra el ministro Jackson, que se cambió de cartera. Yo en ese tema no me voy a referir. ¿Por qué? ¿Porque no tiene una opinión o porque no tiene datos? Porque no quiero caer en contradicciones. ¿En qué sentido? No, porque yo tengo otro punto de vista, entonces yo no puedo contradecir a lo que está diciendo mi partido o están diciendo los diputados de Chile Vamos que quieren ¿no es cierto?, ver, no sé. Pero me imagino que tiene libertad de opinión dentro del partido, sí, diputado. la tengo. Si estos no son sectas. Mira, yo en lo personal considero que al final todas estas acusaciones no pasa nada. Yo creo que en este momento tenemos que unirnos. La gente no quiere esto, no quiere pelea. Quiere que todos los sectores políticos hagan su pega. A nosotros nos paga la gente. Nosotros salimos por la gente. Y de una vez por todas
todos los sectores se tienen que unir, ¿no es cierto?, para que enfrentemos este tipo de situaciones, para que enfrentemos los problemas económicos, que va a venir un periodo muy difícil para nuestro país. Se dice que el año 2023 no vamos a crecer casi nada. O sea, se habla de recesión. Hay que buscar los mecanismos legislativos para poder enfrentar, pero no podemos llenarnos con discursos, ¿ya?, cuando la gente quiere acción, y esta acción la quieren hacer bastante tiempo. Sí, porque además entiendo que sería como, bueno, anacrónico ya, ¿no? La ministra ya no está a cargo, tendría que ser por cosas que se hicieron en el pasado, como retroactiva. Por lo tanto, asumo que su postura tampoco debe ser la única, quizás. O sea, ¿no hay un consenso, no hay un consenso transversal dentro de Chile Vamos en apoyar algo así? No, yo ahí ¿Lo ha conversado con colegas? No, porque esto esto se desarrolló durante los últimos 10 días, así que no puedo opinar más de lo que yo sé. Solamente que yo en lo personal no estoy de acuerdo. Respeto la decisión que tienen los legisladores, congresistas de tanto de Renovación Nacional, la UDI, Evópolis y también el Partido Republicano. En ese sentido yo tengo una opinión distinta porque creo que la gente está cansada de acusación por acá, acusación por allá. La gente quiere acción y esa acción tenemos que apoyar, obviamente, al gobierno. Y tenemos que unirnos para eso. Si no lo hacemos, ¿qué vamos a lograr? Diputado, ¿usted no está de acuerdo entonces en el caso de Isquia Siches, la ex ministra del Interior, ni tampoco en el caso de Giorgio Jackson, porque además él era el link, era el enlace justamente con el Congreso y es una persona que sigue siendo ministro en otra cartera? ¿En el caso de él tampoco está de acuerdo, en lo personal? No, no estoy de acuerdo en ninguno de los dos. Ya, perfecto. Bien, avancemos entonces en las materias que usted dice que son las que más le afectan a las personas. ¿Se está alcanzando acuerdos? ¿Hay unidad, hay transversalidad en empujar materias como esta, independientemente de con quién se converse? No, de eso yo estoy seguro que aquí todos los sectores están de acuerdo. Hay un sector reducido que fue el mismo que le echó abajo todos los proyectos de ley para enfrentar la delincuencia en el gobierno del presidente Piñera. ¿Qué sector? Los más ultra izquierdos. ¿Se refiere al Partido Comunista? Por supuesto, siempre desgraciadamente, yo no sé si lo hacían o lo hacen, dependiendo de quién está tirando el proyecto. Diputado, ya que está aquí con nosotros, yo tengo que aprovechar de preguntarle también por lo que está pasando con las conversaciones de otro tema que también es importante para la gente, que es el acuerdo constitucional, ¿no? Hay un proceso que sigue en camino, las testeras, los partidos, me imagino que le están preguntando también a las bases cómo avanzar. De hecho, se salieron de una reunión porque todavía no había claridad, entiendo, y porque dijeron que el gobierno se había adelantado un poco a algunos de los acuerdos que ni siquiera se habían conversado en la mesa, ¿no? ¿En qué están hoy día? ¿Hay consultas dentro de los partidos? ¿Están hablando cuáles son los comunes denominadores para avanzar en esto? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo voy a hablar del caso de nuestro partido, de la Unión Demócrata Independiente. Obviamente sí, se está conversando el tema, se está escuchando. Nosotros como bancada nos han consultado cuál es la opinión. Obviamente que hay opiniones distintas en el mecanismo, que yo creo que ahí está lo más complicado, pero hay todos coincidimos en que tenemos que elaborar una nueva constitución porque ese fue el acuerdo que se adoptó y ese acuerdo lo vamos a cumplir. Pero obviamente que no es llegar y hacer algo parecido a lo que se votó rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. Ahora, hay una idea que está creciendo, que inicialmente era bastante minoritaria, ¿no? De algunos grupos, nomás, incluso de algunos personeros en particular, que era la idea de hacer un nuevo plebiscito de entrada y preguntarle de nuevo a los chilenos, eventualmente, si quieren o no una nueva constitución y también el mecanismo. Y entiendo que esa idea está comenzando a crecer, está comenzando a generar mayor aceptación. Sí. ¿Usted está dentro de ese grupo que dice preguntemos de nuevo? Obviamente sí. Mira, yo voy a ser bien franco. Yo era más partidario de una comisión en que todos los sectores políticos y también sociales, gente que no está en el ambiente partidista, se pudiera llegar a acuerdos para que hubiera que los miembros para realizar esta nueva constitución sea reducido y que sea por un mecanismo de gente experta en la materia constitucional. Estuvimos con 155 convencionales, imagínate, 155 que se pongan de acuerdo cuando tuvieron la suerte ese sector de tener una mayoría absoluta. Nosotros
éramos la nada misma. Esa es mi opinión. Yo voy a acatar el acuerdo que se realice. Si dice que ahora tenemos que ir a un plebiscito de entrada y preguntarle a la gente, me parece bien, pero vamos a estar muy cerca de los tiempos, porque si se hace un plebiscito, sería más o menos en marzo, ¿ya? Y quizás esto puede arrastrarse y después vamos a tener, nos van a llegar las elecciones municipales en el año 2024. Ahora, el presidente del Senado dijo esto de la fecha, de las limitaciones que había impuesto el CERVEL, dijo es un detalle, eso lo podemos modificar. Sí, Podría ser en enero, dijo él, por ejemplo. Sí, no, enero yo no soy partidario. Es por la fecha. La fecha, sí. Y además la gente está un poquito cansada de que con tanto plebiscito. Diputado, ¿cuáles son los acuerdos que ustedes ya tienen? Si es que nos puede contar por lo menos en la UDI, en las conversaciones, las reuniones que han tenido. ¿Hay ya puntos de acuerdo que usted me pueda decir, miren, hasta el momento no hemos tenido un 100% en la UDI, pero ya sabemos que a nosotros nos gustaría esto? No sé, paritaria, que tenga escaños reservados, que tengan expertos, un número. ¿Qué cosa ya tienen? No, lo que se ha hablado es justamente lo que acabas de enumerar. Lo paritario, vino para quedarse, tener también que puedan participar a través de listas cerradas personas constitucionalistas, personas que son del mundo constitucional. Eso se ha estado barajando. Con los pueblos originarios no pueden tener la representación que tuvieron. Proporcional a los votos. Obvio, tenían 17. Sí. 17 personas, 17 convencionales. Yo creo que nosotros en Chile no nos podemos comparar, por ejemplo, con Bolivia, en que son sobre el 60% en los pueblos originarios. Aquí se hizo una constitución copiando un poquito a la constitución de Bolivia y otro poquito a la constitución venezolana. Y por eso la gente, sin color político, dijo que no. Tenemos que revisar bien el dato. Eso es harta la población indígena en Bolivia. No estoy seguro si es más del 60, yo diría que un poquito más del 40, pero es harto. Es casi la mitad de la... Investigué la Sí, lo vamos a chequear. Pero en el caso de Chile, entonces, el problema de las listas, eso es interesante, porque yo no estoy seguro si la población entiende realmente cuál es el problema de las listas abiertas, de las listas cerradas, de las listas de independientes. ¿Cuál es el gran problema con eso, en simple? No, yo creo que no hay problema, porque aquí tú votas por la lista, votas por ellos. Y el que saca primera mayoría y porcentaje, la suma, es elegido, ¿ya? Que hay muchos mecanismos en ese sentido. Pero yo veo que están hablando mucho se está hablando de listas nacionales cerradas, sí, y también se están hablando de listas regionales. Y ese es el acuerdo en ese tipo de soluciones a lo que tienen que llegar todos los aspectos políticos, ¿no es cierto? Porque aquí principalmente no nos podemos equivocar, ¿ya? Aquí tenemos que hacer algo todos y saber ceder en lo que hay que ceder. Nosotros obviamente estamos por la parte que hay que poner límite. Primero, la división de los 3 poderes del Estado. Segundo, no el sistema plurinacional para Chile, porque no podemos dividir el país en otras naciones, en que van a tener sus derechos, van a tener su autonomía, ¿ya? Y que vamos a tener que preguntarle a cada rato a los pueblos originarios cualquier cosa. ¿Cuál es el rol que tiene que jugar el gobierno en esto? Y se lo pregunto porque hemos escuchado algunas declaraciones que algunos han catalogado de soberbias, por ejemplo, de parte de Francisco Chaguán, cuando dice, bueno, tenemos la mayoría para más o menos poner la música en esto, así que calma. ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir el gobierno en este proceso? Porque ellos son un órgano colegislador, es decir, son otro poder del Estado, es cierto, pero son un órgano colegislador. ¿Deberían estar participando? ¿Deberían mirar desde lejos? ¿Deberían dedicarse a gobernar otras cosas y dejar que esto avance con los cauces institucionales? ¿Cuál es su opinión? Lo único que lo que puedo decir es que la mayoría no la tenemos nosotros, la tiene la gente. Ellos fueron los que rechazaron esta constitución. Que hay una tentación de arrogarse un poco. Y nosotros cooperamos con un granito así. ¿Ya? Entonces, yo creo que, primero que nada, nosotros tenemos que demostrar humildad, todos los sectores políticos. Y el gobierno tiene que tener mucho cuidado en lo que dice, tiene que tener mucha prudencia en ese sentido. Obviamente que ellos pueden dar a conocer su planteamiento, que yo lo encuentro que es muy importante, pero no se pueden meter
en esto, porque ya cuando lo hicieron, desgraciadamente, o sea, les fue mal. Perfecto. Diputado Cristian Moreira, diputado de la UDI, muchísimas gracias por tenerme la noticia. Daniel. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén bien. Adiós. Chao. Cambiamos de tema. Un temblor